El ultimátum revisado de Donald Trump a Rusia es lo que dijo junto a Keir Starmer durante su reunión. Voy a establecer un nuevo plazo de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar. No hay razón para esperar. Han pasado 50 días. Quiero ser generoso, pero simplemente no vemos que se esté logrando ningún avance. Después de esto, señores, Rusia respondió de diversas maneras, como suele hacer. Primero, hubo un ataque masivo respaldado, por supuesto, por el presidente ruso Vladimir Putin. The New York Times destaca la prisión que fue atacada en Kiev, donde murieron 16 personas. Forma parte de una oleada, como dice The New York Times, de ataques dirigidos a 73 ciudades y pueblos ucranianos a lo largo de la noche tras este ultimátum. Patrick, ¿cuál es tu respuesta a todos estos acontecimientos, teniendo en cuenta no solo lo que está ocurriendo en Ucrania, sino también la postura general de Estados Unidos respecto a Rusia? Esa es la pregunta, ¿verdad, Danny? La postura de Estados Unidos respecto a Rusia. ¿Qué postura? Esa es la pregunta. No veo ninguna postura digna de mención, veo muchos cambios de dirección, veo muchas contradicciones, veo mucha confusión y veo francamente mucha desesperación por parte de Ucrania, por supuesto, pero también por parte de la administración Trump. Tomar este tipo de declaraciones ambiguas sobre plazos y demás, en algún momento se pierde credibilidad. Y creo que ese es el problema. Mira, el problema es que para Donald Trump no hay una V. No hay una victoria política para Trump, pero sí hay una V. Hay una victoria para ciertas personas, como ciertos intereses creados. La V es, y en mi opinión, esta es la posición de repliegue de Estados Unidos. La W es prolongar este conflicto, seguir aumentando las ventas de armas, ver cómo las acciones de defensa europeas se disparan, como ha ocurrido durante el último año, y también las acciones de defensa estadounidenses. Eso es una W. No se puede decir eso desde un punto de vista político. Es algo un poco desagradable para cualquier político, incluso para Trump, decirlo demasiado alto. Pero esa es la W. Y la W para Rusia es continuar logrando el mismo tipo de avances constantes que están consiguiendo en el campo de batalla. Y Medvedev tiene razón. De una forma u otra, Rusia va a asegurar sus intereses de seguridad nacional. Va a defender sus intereses de una manera u otra, y no parece que Estados Unidos, Ucrania o la OTAN vayan a detenerles. Así que, más o menos, ahí es donde estamos. Esto es una especie de enfrentamiento no oficial, por así decirlo. Así es como se ve, porque Rusia no va a aceptar ninguna exigencia incondicional ni términos de rendición impuestos por Donald Trump. No va a suceder. Y desde Washington no hay conversaciones serias sobre un acuerdo político. Desde el punto de vista de Rusia, seamos honestos, no ha cambiado mucho. Desde febrero de 2022, no es muy diferente al acuerdo original de Estambul. Sí, los territorios y las fronteras han cambiado un poco desde entonces. Ucrania ha perdido más territorio real y probablemente perderá más cuanto más se prolongue la situación. Para Ucrania es cuestión de recortar pérdidas, pero eso es políticamente insostenible mientras Zelensky siga en el poder. Así que la gran pregunta, Danny, es ¿qué pasará después de 50 días, o de 10 o 12 días? ¿Va a haber otro ataque sorpresa? Porque eso fue lo que ocurrió antes del último estancamiento, de las últimas negociaciones. Vimos una incursión valiente, los ucranianos atacando la disuasión nuclear rusa. ¿O estamos hablando de un cambio de régimen? ¿Va a venir alguien a reemplazar a Zelensky? ¿O simplemente seguimos jugando el mismo juego que llevamos jugando desde hace tanto tiempo, esta fachada de negociaciones? Mientras tanto, como dije al principio, los intereses creados ya tienen su propio plan en marcha. Y ese es el verdadero juego entre bastidores. Rusia tiene su juego, Occidente también tiene su juego financiero, y el resto es teatro político para nosotros. Esa es la cuestión. ¿Qué va a pasar después de 10 o 12 días?
Bueno, en general estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Patrick. Creo que lo realmente importante que siempre debemos tener presente es que estamos presenciando el choque de dos sistemas. En términos generales, lo que hace que el conflicto en Ucrania sea el mismo conflicto que estamos viendo en Oriente Medio y el mismo conflicto que podría ocurrir con China en el futuro. La lógica de este conflicto es tal que tienes que estar de un lado o del otro. Los dos bandos, los dos sistemas de terror son sistema guerrero occidental, oligárquico, nucleísta, imperialista, no resto del mundo. Y ahora resulta que hay ciertos poderes en el mundo que están dispuestos y son capaces de resistir los dictados del imperio. Estos poderes son principalmente Rusia, China y también Irán. Así que, ya sabes, la pregunta es, ¿de qué lado se posicionó la administración Trump en este conflicto? Mi conclusión, basada en los últimos 6 meses de actividades de la administración Trump, es que Trump realmente se ha puesto en contra del imperio. Muy a menudo, Trump hace declaraciones que, en mi opinión, son en gran parte operaciones psicológicas. Hace estas declaraciones para ciertos públicos y ahora está en el Reino Unido. El Reino Unido es el bando más desesperadamente belicista en este conflicto con Ucrania. El imperio que tenemos hoy en Occidente sigue teniendo su sede en la City de Londres. Ese sigue siendo su centro estratégico y espiritual, y sigue siendo la sede principal. Estados Unidos ha sido principalmente el músculo financiero y militar del imperio. Creo que Trump ha intentado de forma constante sacar a Estados Unidos de ese papel imperial. Pero esta es una tarea muy complicada, porque los grupos e intereses que más se han beneficiado de que Estados Unidos sea el brazo ejecutor del imperio son los grupos más poderosos del país, el cártel bancario, el complejo militar industrial y ciertos otros grupos. Así que está en Londres, ahora está en el Reino Unido, se está reuniendo con Starmer. Creo que tiene que darles la impresión de que sigue dispuesto a ser el brazo ejecutor del imperio, pero creo que en realidad no tiene ninguna intención de hacerlo. Si volvemos al inicio de la administración, incluso antes de que fuera investido, tuvimos a Marco Rubio, que dijo que Estados Unidos, que su administración considera que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial es más que obsoleto. Dijo que incluso se ha utilizado como arma contra Estados Unidos y que la nueva realidad son las integraciones multipolares. Ahora, parece bastante claro que la administración Trump ha optado por el camino de las integraciones multipolares. Donde tengo mis dudas es en que Trump, siendo Trump, no aceptará unirse al grupo como uno más entre iguales. Es decir, vale, ahora vamos a llevarnos bien con Rusia, con China, con India, con Irán y así sucesivamente. Me parece que va a intentar apropiarse del proyecto y hacerlo suyo, para descarrilar el movimiento BRICS e intentar buscar su propio camino multipolar. Así que no me tomaría en serio sus declaraciones sobre dar a Vladimir Putin tantos días, o los días que sean, en este momento. Recordemos que la única manera en que él podría cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania, y ni siquiera eso sería suficiente, es si Estados Unidos realmente interviniera y dijera, bien, vamos a proporcionar una verdadera garantía de seguridad férrea para el gobierno en Kiev. Trump no va a hacer eso. Así que todo lo demás es simplemente postureo marginal, posicionamiento, operaciones psicológicas, engaño. Creo que lleva tiempo saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Por un lado, ya sabes, Alex dice que hay motivos para creer que Trump está maniobrando para adoptar una postura diferente para Estados Unidos. Sin embargo, los resultados de este conflicto parecen ir en la misma dirección que han seguido bajo la administración Biden.
¿Cuál es tu valoración de esto y tu respuesta a Alex? Sí, quiero decir, yo informé sobre Marco Rubio en ese momento. Creo que fue en una entrevista que hizo con Megyn Kelly, de hecho, donde mencionó el mundo multipolar. Y creo que fue justo al principio de la administración, en los primeros días. Y esa fue la última vez que escuché a alguien de la administración decir algo así. Así que, aunque está registrado, y muchos de nosotros lo informamos en su momento, y obviamente me alegró mucho escucharlo, todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido retórica unipolar proveniente de la administración. Y ya sabes, no tengo acceso a ningún plan que tengan entre bastidores, pero la imagen global es que Estados Unidos está actuando más como un actor unipolar que nunca. Porque administraciones anteriores, incluso los neoconservadores hasta cierto punto, siguen actuando de esta internacional. Y el sistema internacional está cambiando por un jurisdicción. Obviamente, Estados Unidos ha establecido muchas de las normas, pero sus aliados también las han adoptado a través del G7 y de otras instituciones de construcción de consenso a lo largo de los años. El comercio, los negocios, las relaciones internacionales, los tratados, los acuerdos y los pactos se desarrollan todos dentro de ese marco normativo. El problema con Trump es que resulta difícil identificar cualquier tipo de adhesión discernible a un conjunto de reglas. Es casi como si fuera diplomacia improvisada. Es intimidación, casi como una especie de extorsión internacional. Incluso si, por ejemplo, Trump estuviera construyendo un campo de golf en Miami y tuviera que tratar con los Teamsters, los permisos urbanísticos locales, el gobernador y demás, no puedes reunir a todos para hacer el proyecto y a mitad de camino retirarte y, ya sabes, disparar al gobernador o amenazar con bombardear la legislatura estatal, que es más o menos lo que Estados Unidos está haciendo internacionalmente. En ese momento todo el sistema se desmorona. No hay acuerdo posible si no puedes adherirte o seguir unas reglas o términos de compromiso acordados, como ocurre en el mundo empresarial o como tenemos en nuestros países en cuanto a leyes. Por supuesto, Estados Unidos ignora esto en gran medida. El derecho internacional es una fachada, y las normas internacionales también lo son. Pero aún así las necesitas para fingir, o al menos dar la impresión de que existe cierto orden. Entonces la gente puede colaborar para hacer que las cosas sucedan, detener situaciones negativas, hacer una pausa o reconstruir. Básicamente creo que Estados Unidos está arrasando con todo eso en muy poco tiempo, empezando por la administración Biden, ojo. Pero los últimos 6 meses de la administración Trump tampoco fueron muy buenos. Si miras los 3 principales focos de tensión, tienes Ucrania, Irán y luego Gaza en Oriente Medio. Y en cuanto a acuerdos o diplomacia de Estados Unidos, han gestionado mal los 3. Y además, sumemos los aranceles globales. There's más than causing your políticas y glorificaciones de preocupación. It's a mal, Estados Unidos down mal is qual. The U.S., I think, in my opinion, have fumbled on all 4 of those. And to the detriment of the United States, y en detrimento de Estados Unidos, creo, económicamente por las guerras arancelarias. Pero ahora está utilizando los aranceles de una manera para la que nunca fueron pensados, que es como sanciones, otra forma de sancionar. Y lo fundamental aquí es esto. Después de 10 o 12 días, supongo que está, amenazando con aranceles del 100% contra cualquiera como forma de sanciones secundarias si se atreven a comerciar con Rusia. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder por el simple hecho de que este es el presidente que fue elegido. Vale, muchos de nosotros votamos por ese hombre porque dijo que pondría fin a la guerra de Ucrania en 24 horas. Así que eso es un gran salto, pasar de poner fin a la guerra en Ucrania a declarar una guerra económica. Bien, porque eso es lo que son las sanciones o los aranceles utilizados como armas, herramientas de coerción contra tus aliados. Así que no van a poder hacer eso con China, India o Europa. Europa comercia con Rusia. Europa sigue comprando energía a Rusia por valor de miles de millones, uranio y demás. Simplemente
no va a ocurrir. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Esa es la cuestión. Y en algún momento todo lo que Estados Unidos o esta administración digan públicamente va a ser simplemente ignorado como, bueno, es lo que Trump ha dicho esta semana, podría cambiar la próxima. Y creo que todos simplemente van a seguir adelante, hacer lo suyo y básicamente decirle lo que necesita oír. Asienten, ¿vale? Y luego, ya sabes, cruzar los dedos y esperar lo mejor. Pero ya sabes, no creo que nada de esto vaya a perdurar. Eso incluye los acuerdos comerciales. Eso incluye los acuerdos económicos. Mira ese viaje a Oriente Medio con Arabia Saudí y Qatar. Billones de dólares de inversión directa en Estados Unidos. Eso no va a ocurrir. Pero consiguió una gran victoria, al menos en términos de relaciones públicas. Fox estaba entusiasmado con eso. Y lo mismo con von der Leyen esta semana. Anuncios similares después sobre inversión extra indirecta en EUs desde Europa. Europa no tiene dinero para... No pueden invertir 700.000 millones de dólares en Estados Unidos. Quiero decir, Europa está teniendo problemas para mantenerse unida en este momento. Así que, para pagar el rearme de Europa, tienen que recurrir al déficit y a medidas de austeridad para prepararse para la Tercera Guerra Mundial. No pueden apuntalar la economía estadounidense. ¿De qué está hablando Trump? Así que esa es la cuestión. ¿Cuánto de esto es simplemente material de relaciones públicas para salir del paso de una situación a otra? ¿Y cuánto está realmente basado en algo real? ¿Cuáles son los cambios de política? ¿Qué va a cambiar realmente más allá de la retórica? Esa es la gran pregunta. Sabes, Alex, Rusia ha sido muy clara y sensata durante todo este proceso. Aquí está Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Dijo lo siguiente en un foro reciente en el que intervino. Tenemos muchas cosas que hacer. La principal de ellas es, por supuesto, derrotar al enemigo. Por primera vez en toda la historia de Rusia, está luchando sola contra todo Occidente. Palabras bastante impactantes. Y ya sabes, Alex, además, Rusia sigue logrando grandes avances en el campo de batalla. Esto lo dice Krainska Pravda, una fuente ucraniana, que Rusia se está acercando a Prokros en una semi-encerrona en el Oblast de Donetsk, y que esto, ya sabes, está a unas semanas de caer. Y eso sería una gran derrota para Ucrania allí. Bueno, Rusia está haciendo lo que está haciendo porque para ellos es algo existencial. Las potencias occidentales, y cuando digo potencias occidentales me refiero a Francia, Polonia, Lituania, Suecia, Alemania y Ucrania, el verdadero poder son los establecimientos bancarios que acaban financiando todas estas guerras, pero llevan más de 300 años yendo contra Rusia. Y está muy claro que nunca van a parar. Así que, para los rusos, está muy claro que simplemente tienen que eliminar la fuente de amenazas, que tienen que eliminar sus amenazas a la seguridad y las fuentes de su vulnerabilidad. Así que lo que están haciendo los rusos tiene todo el sentido. Y la forma en que lo están haciendo ha sido extremadamente cautelosa y responsable. En cada paso del camino le dieron una oportunidad a la paz. 4 días después de que comenzaron la operación militar especial, ya iniciaron negociaciones. Así que creo que la historia juzgará a Rusia favorablemente en el sentido de que las acciones de Rusia pueden explicarse y tienen sentido. Las acciones de Occidente son muy diferentes. Ha sido una especie de obsesión fanática con destruir Rusia, dividirla, cambiar su régimen y convertir a la población rusa básicamente en una fuerza laboral esclava para ayudar a los intereses financieros occidentales a extraer recursos rusos en beneficio de las corporaciones y bancos occidentales. Sabes, no sé si podemos llegar a un juicio sensato sobre lo que está ocurriendo basándonos en las declaraciones públicas, ya sea del lado ruso o del lado estadounidense. Creo que todos están ocultando sus verdaderas intenciones. Trump, no solo durante estos 6 meses de su mandato actual, sino prácticamente desde que empezó en la política,
Ha sido coherente en el sentido de querer sacar a Estados Unidos de su papel imperial y devolverlo a sus tradiciones republicanas. Vimos que en su primera administración eso no salió tan bien. We saw that in his first administration, it didn't go so well. He got practically immediately sabotaged. Prácticamente fue saboteado de inmediato y quedó aplastado por el gran escándalo de Russiagate. So it's very difficult for me to Así que me resulta muy difícil imaginar que simplemente hizo ese giro en enero de este año y que devolvió a Estados Unidos al asiento del conductor del orden global unipolar. Me cuesta mucho aceptar eso. Simplemente no tiene mucho sentido. Y si esa fuera su intención, ¿por qué toda esa enorme, masiva y elaborada farsa desde el principio? Porque ya se enfrentaba a vientos en contra muy poderosos incluso para llegar a la Casa Blanca. Podría haber dicho perfectamente, oye, todo sigue igual, vamos a continuar exactamente como lo hicieron Bush, Bush hijo, Obama, Biden, Clinton y todos los demás. Bush 43, Obama, Biden, Clinton, everybody else did, and he would have faced no opposition, no impeachment. Y no habría enfrentado ninguna oposición, ningún juicio político, nada de esto. Y luego, ya sabes, esta nueva camaradería con Keir Starmer, tampoco me la creo ni por un segundo, porque, ya sabes, volvamos al escándalo de Russiagate. Todo eso fue orquestado por los servicios de inteligencia británicos. Y sé con certeza que Trump entiende esto perfectamente, y entiende que los británicos han hecho todo lo posible para impedir que Trump sea presidente. El propio Keir Starmer envió a 100 operativos laboristas en las últimas etapas de las elecciones para intentar inclinar los estados clave a favor de Kamala Harris. El mentor político de Keir Starmer, Tony Blair, fue el mentor político de Barack Obama. Was the political patron of Barack Obama. And not only that, but remember who cooked up the Y no solo eso, sino que recordemos quién elaboró el dossier de la trama rusa, fue Christopher Steele, el hombre de MI6. Christopher Steele llevó a Donald Trump a los tribunales en Londres y en abril de este año obtuvo una sentencia de 685,000 libras contra Trump. Así que esto nos está comentando, pero la idea de que Trump es de alguna manera ajeno a todo esto y que de repente está tratando al gabinete de Keir Starmer como amigos, socios y aliados, no acabo de encajar esto con lo que sé sobre Trump. Creo que hay mucho engaño y operaciones psicológicas en marcha y que nos llevará tiempo entenderlo. Pero también ha dicho muchas veces, en muchas declaraciones, que confía en Vladimir Putin. Así que me hace preguntarme si no existen comunicaciones y cooperación continuas entre Rusia y Estados Unidos que siguen en marcha y que todas estas declaraciones públicas son solo para el consumo público, dirigidas a sus propias audiencias nacionales. Y no me refiero necesariamente al votante promedio, me refiero quizás al complejo militar industrial, al aparato de inteligencia, al Estado profundo. Todas estas personas todavía esperan de alguna manera, como dicen los británicos, inundar la zona alrededor de Trump y atraerlo a su bando. Así que en general soy muy suspicaz respecto a todas estas declaraciones públicas, porque no puedo imaginarme a Trump apartándose de su postura de siempre, 1776, y convirtiendo a Estados Unidos en una potencia manufacturera global, que probablemente sea su principal motivo para aplicar estos aranceles como un verso suelto. Por eso, tiendo a intentar encontrar suficientes pistas para conectar más allá de las apariencias superficiales de las cosas e intentar entender qué está ocurriendo. Ahora bien, si es cierto que están preparando el reemplazo de Zelensky por Zaluzhny, voy a decir esto, y estoy arriesgándome totalmente porque he estado siguiendo esta historia desde que Zaluzhny desapareció durante 2 semanas en Ucrania. Recuerden, simplemente desapareció. Creo que los británicos están cayendo en una trampa. Y creo que si Zaluzhny toma el control en Ucrania, Occidente va a perder Ucrania, y Ucrania va a volver a girar hacia la órbita rusa.